Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a hacer una tarta especial para el Día de la Madre, no os la perdáis. Esta tarta que vamos a hacer tiene un bizcocho de naranja y avellanas, queda muy rico y combina súper bien con la buttercream de coco con la que vamos a rellenar y a cubrir la tarta. Y como os había dicho, esta tarta es para celebrar un día muy especial. Por eso para la decoración he hecho unas rosas de buttercream súper fáciles de hacer acompañadas de un mensaje en chocolate. Ya veréis que no es una tarta complicada. Personalmente me ha encantado la combinación de colores, la composición de las rosas de buttercream y por supuesto su sabor. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer el bizcocho necesitamos harina de trigo común todo uso, huevos, aceite de oliva suave o si queréis lo podéis cambiar por aceite de girasol, de maíz o de canola, yogur de coco y aquí también podéis hacer una sustitución, así que si no lo conseguís lo podéis reemplazar por yogur natural o de vainilla o directamente por leche. También necesitamos avellanas trituradas, azúcar, ralladura y jugo de naranja, polvo de hornear o levadura química y una pizca de sal. Empezamos batiendo los huevos a velocidad alta durante 5 minutos para que espumen, y así nos queda un bizcocho bien esponjoso. Pasado este tiempo añadimos el azúcar y batimos durante 1 minuto más. Ahora añadimos el aceite de oliva suave, que como os comentaba, si no lo conseguís lo podéis sustituir por aceite de girasol, de maíz o algún otro aceite vegetal de cocina que os guste. Le damos sabor al bizcocho con el yogur de coco, y también con el jugo y la ralladura de la naranja. Una vez tengamos los ingredientes bien mezclados, con un colador tamizamos la harina de trigo común todo uso junto al polvo de hornear o levadura química. Añadimos la pizca de sal para potenciar el sabor del bizcocho, y ahora batimos a la velocidad más bajita que nos permita la batidora. O si lo preferís lo podéis hacer directamente a mano. Lo importante es batir suavemente para que el gluten de la harina no se desarrolle y consigamos un bizcocho tierno y esponjoso. Cuando ya no veamos restos de harina en la masa, agregamos las avellanas trituradas. Las avellanas son totalmente opcionales, pero yo se las pongo porque me encanta el toque crujiente que le da el bizcocho. Pero si no os gustan, las podéis sustituir por otros frutos secos como por ejemplo pistachos, almendras o nueces. O simplemente omitirlas de la receta, eso ya como más os guste. Cuando tengamos las avellanas repartidas por toda la masa, la tendremos lista para hornear. Para ello voy a utilizar un molde de aluminio de 18 centímetros de diámetro, que como veis lo he forrado previamente con papel para hornear o encerado. Cuando tengamos toda la masa en su interior, la llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo y sin ventilador. En unos 50 o 55 minutos tendremos el bizcocho listo. En mi caso tardó exactamente 53 minutos. Pero como el tiempo de horneado depende de cada horno, lo mejor es pincharlo con un palillo o un cuchillo antes de sacarlo del horno. Así verificamos si su interior realmente está cocinado. Una vez horneado, lo dejamos reposar en el molde durante 10 minutos. Pasado este tiempo lo desmoldamos fácilmente gracias al papel que pusimos en el interior del molde. Retiramos el papel encerado y dejamos que el bizcocho enfríe por completo. Una vez frío vamos a recortar el bizcocho en capas para poder rellenar la tarta. Como veis utilizo una lira para hacer un corte súper recto, pero con un cuchillo y un poquito de pulso se puede hacer perfectamente. Cuando tengamos las 3 capas de bizcocho listas ya podemos hacer la buttercream. Para ello necesitamos azúcar glass, también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor, mantequilla sin sal, aroma en pasta de coco y colorantes alimentarios. En este caso utilizaré uno de color turquesa y otro fucsia. Ponemos la mantequilla a temperatura ambiente en la batidora y la batimos durante 5 minutos a velocidad alta. En este tiempo la mantequilla se airea y se vuelve más blanquita. Y también pierde un poco de intensidad de sabor ya que se pone como esponjosa, y eso le da la sensación de que está más ligera. Por eso, este paso de batir la mantequilla es súper importante para que luego el sabor de la crema sea suave y agradable. Cuando la tengamos lista, sobre un colador ponemos todo el azúcar glass y lo tamizamos. Hecho esto, mezclamos un ratito a mano para que la mantequilla absorba un poco el azúcar. Y ahora ya podemos batir a velocidad alta durante 5 minutos más. Pasado este tiempo le daremos sabor a la crema con 2 cucharaditas de aroma en pasta de coco. O si queréis también podéis utilizar extracto o esencia líquido. O incluso lo podéis sustituir por otro saborizante de vuestro agrado. Batimos unos segundos más para repartir el sabor por toda la crema. Y ahora sí, ya la tenemos lista. Vamos a separar 3 partes de buttercream de 120 gramos cada una para hacer las flores de la decoración. Cuando ya la tengamos dividida, vamos a colorearlas. Para ello simplemente agregamos la cantidad de colorante que necesitemos para conseguir el color que queramos. Y batimos nuevamente para repartir bien el color. Al final he preparado 3 mangas, una con buttercream de color rosa fuerte, otra que tiene en las paredes de la manga la buttercream rosa fuerte y el interior blanco,
Y la tercera tiene la buttercream coloreada con un poquito de colorante fucsia. Hecho esto, al resto de la buttercream que tenemos en la batidora le añadimos el color turquesa. La batimos bien hasta que el color se reparta por toda la crema de manera homogénea. Y ahora sí, ya lo tenemos todo listo para decorar la tarta. Sobre una base para tartas ponemos unos puntitos de crema para fijar el primer bizcocho a la base. Rellenamos con la crema que teñimos de color turquesa y ponemos el siguiente bizcocho. Hacemos lo mismo que antes para hacer el siguiente relleno. Y colocamos el último bizcocho boca abajo para que los bordes nos queden perfectos. Ahora vamos a cubrir la tarta con un poquito de crema para hacer la capa recogemigas. Esta capa es muy importante para que todas las miguitas del bizcocho queden bien fijadas y no se salgan en la decoración final. Por eso esta capa debe ser muy fina. Y lo bueno es que tampoco es necesario que quede perfecta ya que luego la cubriremos. Una vez lista nos llevamos la tarta a la nevera durante unos 15 minutos para que endurezca un poco esta capa. Pasado este tiempo la sacamos de la nevera y ponemos la cobertura definitiva. Como podéis ver, si utilizáis una manga y vais cubriendo toda la tarta es mucho más sencillo que la crema nos quede bien repartida. Ahora con una espátula repasamos tanto la parte superior como los laterales de la tarta hasta dejarla bien lisa. Aunque si queréis, si veis que no os queda totalmente lisa, también podéis hacer otros diseños en los laterales de la tarta. Hecho esto, ya podemos hacer la decoración superior. Como habréis visto al inicio del vídeo, hago una decoración en forma de media luna con rosas de buttercream. Estas rosas se hacen con la boquilla Oduya 1M de Wilton, aunque con la boquilla 2D también se pueden hacer. Quedan más cerraditas, pero también quedan muy bonitas. Para hacer estas rosas estoy utilizando las 3 mangas con buttercream que os mostré antes. Como veis, la manga que tiene la crema blanca en el interior con las paredes de color fucsia todavía no está saliendo con color, pero creo que así está quedando muy bonito y por eso no voy a forzar a que salgan los colores. También os aconsejo hacer unas rosas más grandes en la parte central, y según vayamos hacia las puntas vamos haciendo las rosas más pequeñitas. Cuando terminemos de hacer la media luna, vamos a poner algunas rosas encima de las otras. Así la tarta quedará más llena de flores y a mi parecer queda más bonita. Terminamos rellenando pequeños huecos haciendo estrellitas de crema. Y ya tenemos las rosas de buttercream listas. Voy a ponerle unas perlitas blancas por encima de las rosas para darle unos puntos de luz. Y así tal cual la tarta ya está muy chula. Pero vamos a seguir decorando nuestra tarta para que sea muy especial para consentir a nuestras mamás. Antes de seguir os voy a mostrar en un plato que si seguimos haciendo rosas, poco a poco saldrán con toques de color. Así que la técnica funciona, pero ya os digo que me ha gustado mucho que las rosas salgan totalmente blancas. Para decorar la parte inferior de la tarta he rellenado otra manga con la buttercream que me ha sobrado de las 3 mangas con las que hice las rosas. Pero en esta decoración estoy utilizando la boquilla Oduya número 32 de Wilton. Y para hacer esta cadena de buttercream simplemente presionamos un poco la manga para que salga un poquito de crema. Y dejamos de presionar mientras arrastramos la manga hacia un lado. Así poco a poco creamos una cadenita por todo el perímetro inferior de la tarta. Cuando terminemos os mostraré una forma súper práctica para hacer letras de chocolate. He preparado una bandeja con un papel sobre el que he escrito la frase que quiero poner, y la he hecho del tamaño exacto que la quiero para la tarta. También he puesto un papel de acetato por encima fijado con un poco de cinta adhesiva para que no se mueva. Ahora con la boquilla número 2, que es redonda y muy finita, vamos escribiendo sobre el acetato con un poco de chocolate derretido y atemperado. Aquí no hay más misterio que tener un poco de pulso y pasar justo por encima de las letras que tenemos en el papel. Una vez terminemos de repasar todas las letras, dejamos que el chocolate endurezca a temperatura ambiente. Cuando haya solidificado, sacamos el acetato. Y ahora con una espátula o un cuchillo despegamos las letras. Así las trasladamos directamente a la tarta y las dejamos en su posición final. Si sois más atrevidos o tenéis mucha experiencia decorando tartas, podéis escribir directamente sobre la tarta. Obviamente de esa manera es mucho más rápido, pero también es cierto que si nos equivocamos podemos estropear la decoración. Por eso os aconsejo hacer esta técnica. Así seguro que nos quedan unas letras bien centradas y perfectas. Por último ponemos los acentos y el punto de la I. Y ahora sí, ya tenemos la tarta finalizada. Solo falta que llegue el Día de la Madre y servirla. Pero tranquilos, que este pastel lo corto ahora mismo para que veáis lo bonito y apetecible que se ve el corte. Además, el bizcocho de naranja y avellanas con la crema de coco está riquísimo. Espero que lo probéis porque para mí es una tarta ideal para celebrar el Día de la Madre. Y si no os gustan los sabores que os propongo, podéis hacerla con cualquiera de los bizcochos básicos que tengo en el canal. Le cambiáis el sabor a la crema con el extracto o esencia que más os guste y listo. Si te gusta la receta, dale al me gusta y compártela para que la vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal, a nuestro canal personal y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades. Tienes más información en la descripción de este vídeo. Nos vemos el próximo martes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!